Con mucho gusto recibimos al filósofo Pablo Romero para hablar de educación. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, bárbaro, bien. ¿Por dónde, por qué arista vas a empezar? Por un tema tan complejo. Y tiene muchas aristas, por eso el tema se ha instalado otra vez, quizás de manera brusca, a partir de de que el sindicato docente ha puesto la fecha del 20 de junio para comenzar un paro indeterminado que tiene que ver con reclamos salariales y condiciones de trabajos que tienen los docentes actualmente. Así que nuevamente hemos instalado el tema educativo desde esta perspectiva. Quizás acá en lo personal pueda considerar que la posible medida de huelga a veces quizás no colabore del todo a comprender la complejidad del tema salarial, y a veces incluso perjudica, si se quiere, en función de lo que la ciudadanía ve del docente, nuestra imagen. Sí. Pero claramente los reclamos de fondo son absolutamente justificados. Cuando uno piensa en el valor social y cultural de la tarea docente, y lo piensa en el correlato salarial como símbolo de ese valor social que tiene un docente en nuestro país, realmente hay el correlato ese nos debería avergonzar un poco. En ese sentido, los reclamos me parecen muy pertinentes. Hay que quizás tener en cuenta que los docentes cumplimos esa tarea de educar a todos nuestros hijos en la comunidad. Es el único profesional que forma a otros profesionales, así que más allá de que en principio uno podría disentir sobre si es lo adecuado o no ir a la huelga, digamos, como medida, me pasó que inmediatamente después de que el sindicato de Bequeades decreta esta posibilidad del paro indeterminado, que por vía de una de las redes sociales en las que ando ahí como un virus, veo un comentario de un senador, un senador de la República, Amorín Valle, puntualmente, vinculando todo el tema del reclamo salarial a que simplemente se debía a una forma de corporativismo sindical, que los docentes básicamente nos dedicamos a trancar, a poner palos en la rueda. Y cuando uno piensa justamente en el desarrollo de ciertas actividades y el valor social de ciertas actividades, al menos a mí me generó cierta indignación pensar que de repente un parlamentario esté considerando que un reclamo salarial pueda pasar simplemente por poner palos en la rueda, cuando un docente recién egresado que comienza a trabajar en el sistema, trabajando, si con suerte consigue la unidad docente, su sueldo no llega a alcanzar los 12.000 pesos. Bien. Y se me ocurrió buscar, entre otras cosas, información respecto de, por ejemplo, ya que estábamos con el tema de que un parlamentario justo planteaba esta situación, ver cuáles eran algunos de los sueldos o algunos de los gastos, por ejemplo, que se tienen en el Parlamento, donde hace poco hubo, por ejemplo, un llamado para quien servía café, que es una actividad muy noble, está bien, pero su sueldo inicial iba a girar en torno a los 30.000 pesos. Estamos hablando de 2,5 veces más lo que gana un docente, y esto creo que es muy representativo del lugar finalmente simbólico que se le da a la tarea docente. Yo traje un pequeño gráfico que lo tenemos por ahí. Ahí lo tenemos. Colocar unos segundos. Ahí vemos, por ejemplo, lo que ganan los gastos de prensa nomás ya en diario están arriba más de lo que puede ganar un sueldo docente. Bien, acá el filósofo está siendo superado por el docente, o el docente hoy me parece, igual lo vamos a llevar un poco más al terreno filosófico, refiriendo a que esto, para cerrar, nosotros tenemos en definitiva una especie de sueldos que son del tercer mundo, y en un país además con precios del primer mundo. O sea, hay que tener en cuenta que el tema salarial tiene que ver también con el nivel de vida y con la profesionalidad. Bien. ¿No? Esto por un lado. Luego tenemos que tener en cuenta que nosotros, como habíamos hablado hace un par de columnas atrás, quizás podríamos entrar a esta época primero en una cierta crisis de la autoridad, ¿no? Hay una cierta crisis de los referentes, y el profesor claramente es un referente de sentido dentro de una sociedad. O sea, estando ya inmersos en una crisis de autoridad, estando inmersos también en un cierto decaimiento del capital cultural, lo hablábamos el jueves pasado. Exacto. Además,
los docentes, repito, ubicados como referentes de sentido, estamos desarrollando nuestra tarea probablemente en lo que se considera que es la era del vacío, que es un concepto que trabaja el filósofo francés Gilles Lipovetsky. O sea que justamente, ¿vacío de qué? Lo que nosotros tenemos es una sociedad vacía de sentido. Ahí tenemos la imagen. Probablemente no haya una época histórica más difícil para educar que esta. Bien. Si nosotros consideramos el trayecto histórico de la educación y de la educación pública, de que se instala como tal, yo creo que realmente estamos en un momento de mayor dificultad. Desarrollar la tarea educativa nunca ha sido tan difícil como en estos momentos. A pesar, quiero preguntarte, pasando el tema presupuestal, estás haciendo referencia también a otros aspectos, que esto decías de la autoridad. Diciendo que además que nosotros no estamos muy legitimados, digamos, en ese valor simbólico que tiene el salario, estamos además educando justo en un momento en que la tarea docente realmente es titánica. Nosotros contamos con un público, digamos, si lo pensáramos en términos si los alumnos fueran eso, no son más que eso, en donde finalmente lo que nosotros tenemos es, hay una clara pérdida de la búsqueda del sentido. Las grandes preguntas, los grandes proyectos colectivos han desaparecido. Ha desaparecido el perseguir esos grandes objetivos institucionales, colectivos, individuales, y se ha instalado una cultura de lo inmediato, y lo educativo, si hay algo que no tiene, es un efecto inmediato. Nosotros educamos para construir, en definitiva, en futuro. Bien. Aquello que nosotros de alguna manera instalamos desde la educación en las cabecitas de los alumnos, tiene que ver con algo que son de proyectos de futuro, y nosotros tenemos ya a esta altura no es una novedad, pero un clima de época en el que hay algo que es increíble. La gente puede finalmente vivir sin plantearse grandes objetivos, ni tener un sentido sobre lo que hace. Bien. En donde nosotros estamos trabajando, digamos, en ese marco, en donde la educación realmente remar esa situación es absolutamente complejo en una sociedad del entretenimiento. Nosotros los profesores no parecemos algo en nuestras clases lentas, aburridas, en una sociedad que prioriza la cultura de lo entretenido. Y es muy difícil lidiar en esa situación áulica, porque bueno, tampoco podemos ser especie de animadores de fiestas infantiles. Hay alguna forma de pedagogía que intenta posicionarnos en ese lado. Bien. Pero bueno, deberíamos en principio salir de esa lógica. Yo les había traído un pequeño videíto además que ubicaba que esto de la falta de sentido, de una sociedad de la inmediatez, una cultura del entretenimiento, coincide justamente con una época en la que se han diluido quizás las grandes disputas ideológicas. Yo quería traer un poco a escenario lo que plantea Lipovetsky al respecto. Bueno, lo vemos, a ver qué dice. Parce que la désorientation et l'anxiété, la peur existaient avant. Mais avec les modernes, il y avait un ensemble de discours ou d'utopies qui laissaient croire qu'on allait dans le bon sens, que l'histoire allait dans le bon sens, grâce à la démocratie, grâce à la science, grâce à la technique, grâce au socialisme, et que nous allions résoudre les problèmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'y croit plus. Le progrès, on dit quel est le progrès? Peut-être qu'il y a le réchauffement climatique, peut-être qu'on ne pourra plus vivre dans certaines parties de la planète. Le socialisme, le communisme n'est plus un système crédible. La révolution, on n'en veut plus. L'opposition droite-gauche n'est plus une opposition radicale. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où les grandes espérances qu'avait fait naître la modernité ont perdu leur consistance. Bien, ahí teníamos entonces un tramo de la opinión de este filósofo francés Lipovetsky, un poco dramático, ¿no?
Sí, esto se coincide casi con la idea del fin de la ideología. Sí, ¿no? el fin de la revolución. Como aquella canción de Sabino, ¿no? Se suicidó la ideología. Sí, ¿no? exactamente. Justamente, y se ha sustituido por una cultura, además de pérdida de ese objetivo. Nosotros, entre el estudiantado, hay una cultura que tiene que ver con eso, incluso con la utilización de las nuevas tecnologías. Exacto. Una cultura del zapping, del hiperlink, ¿no? El tema de modificar, cambiar todo el tiempo, de tener, cuando se utiliza a veces un navegador y tener varias cosas simultáneas, pestañas abiertas a la vez. El tema de la concentración. A mí me pasa mando en un primer curso, en un primer repartido, en un curso de 6º año de filosofía, 5 o 6 carillas. Claro. Y mira, mi pregunta es si era para todo el año ese tipo de carillas. Demasiado, ¿no? Para leer. Claro, o sea, hemos sustituido además por esto el ocio reflexivo, digamos, porque hay una cultura del entretenimiento de los adolescentes, pero creo que en general, incluso los jóvenes ya hasta un poco edad más grande, porque en verdad se ha adolescentizado un poco nuestra sociedad. El tema es qué hacemos cuando tenemos el tiempo libre. Bien. Ya no es el espacio del tiempo de reflexión. Ya no leemos tanto, vamos a Facebook, por ejemplo. Exacto, y se ha generado toda una cultura, las nuevas tecnologías de alguna manera también explotan esta situación. Es verdad. El tema, pensemos nomás en la utilización del celular o del Twitter incluso, ¿a qué nos apuntan? Que nosotros escribamos cosas cortito, en pocos caracteres. O sea, no, además hay una restricción enorme del lenguaje. Bien. Entonces digo, cuando nosotros nos planteamos desde quizás una formación que tiene que ver con la modernidad, que tiene que ver con la ilustración, y bueno, tenemos profesores hijos de esa tradición intentando educar a los hijos de la posmodernidad. Bien. ¿No? Y ahí hay un choque claramente, por eso digo, justamente en nuestra época la tarea docente quizás sea bastante más difícil de llevar adelante que en otros momentos históricos. ¿La definirías como la más difícil históricamente esta etapa para educar? Sí, yo creo que sí. No hay duda de eso. Estamos en un momento de una sociedad hiperindividualista, ¿no? Bombardeada tecnológicamente. Bombardeada absolutamente, que no da respiro. Que vos veas de repente niños de 2, 3 años que a veces ya están con el concepto de aburrido todo el tiempo. Es verdad. Como que si no pudieran estar un tiempo a solas consigo mismo, desarrollando, ¿no? Aunque sea un espacio propio de pensar o de jugar, concentrarse, habla bien de ese bombardeo de estímulos que tiene la época. En ese sentido, lo educativo parece ser algo realmente, insisto, lento y aburrido, y nosotros tenemos que lidiar un poco con ese papel. Hay otro autor, Bauman, que habla, un sociólogo polaco, que habla justamente que vivimos en lo que él llama la modernidad líquida. Los viejos valores sólidos de la ilustración ya no están presentes y se han diluido, como se ha diluido justamente el reconocimiento de la tarea docente. Bien. Pablo, como todo es rápido y haciendo honor a lo que acabas de decir, te digo que se nos terminó el tiempo. Decime, ¿querés aportar? Para finalizar un poco, en clave casi humorística, pero hay una pequeña imagen para cerrar que tiene que ver, bueno, así estamos los docentes. Se me vino con un reclamo, Pablo. La dulce espera de ciertos reconocimientos sociales. Bueno, gracias, Pablo, te esperamos la semana que viene. Nosotros nos vamos a la pausa y con Leo ya cerramos enseguida el programa.